El bautismo en el Espíritu Santo es la siguiente lección. ¿Ok? Muy bien, ya hablamos de el bautismo en aguas, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Ahora, hay en 1 Corintios 15 habla de gente que se bautizaba por los muertos. No sé si usted ha escuchado eso, pero por ejemplo los mormones, ellos practican el bautismo por los muertos. Por los muertos. Entonces los mormones, por ejemplo, ellos están muy obsesionados con sus líneas genealógicas. Han visto, por ejemplo, ese programa, y hay un comercial de Ancestry.com donde tú buscas tus genes y todo eso y tu ADN, ¿no? Bueno, ellos son los dueños de ese sitio y de todos los documentos, porque ellos están obsesionados con sus antepasados. Y la idea de eso es porque ellos quieren redimir sus generaciones. Entonces, si su bisabuelo no era mormón, entonces ellos se bautizan por el bisabuelo para que puedan ellos limpiar su línea genealógica. ¿Sí? Como decir, ya sacamos al abuelo de allá, ya le perdonamos los pecados al abuelo. ¿Sí? Pero la Biblia es muy clara, dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Así que si te moriste sin Cristo, no hay bautismo que te saque de allá. No hay agua que te saque de allá. Ni que el bisnieto, tataranietos, sea quien sea. ¿Sí? Entonces no hay forma. Entonces es muy claro. Lo único que Pablo usó esa ilustración para hablar del bautismo por los muertos era porque había también otra corriente dentro de la iglesia en aquellos años que no creían en la resurrección de los muertos. De hecho, la Biblia habla de los saduceos. Los saduceos, ellos no creían ni en los ángeles, ni en el Espíritu Santo, no creían ni en la resurrección de los muertos. Entonces, esa misma corriente entraba en la iglesia y Pablo dice, miren, hay resurrección de muertos, hay resurrección de muertos. Y dice, hay unos que creen en la resurrección de muertos y están aún tan pocos que hasta se bautizan por ellos. Entonces, lo único es, nada más, por si se encuentran por ese pasaje más adelante, en 1 Corintios 15, y si tienen preguntas, pues ahí me las escriben en algún lugar. ¿Sí? Ahora se ha hablado del bautismo en agua, del bautismo en el cuerpo de Cristo. Ahora trataremos con el bautismo en el Espíritu Santo, o bautismo con el Espíritu Santo, o bautismo del Espíritu Santo. Es lo mismo. Bautismo en el Espíritu Santo, bautismo con el Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo. Es lo mismo. ¿Sí? Aquí es Cristo el que nos bautiza. Juan dijo, Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y vamos a ver el anuncio profético en el Antiguo Testamento. Hay varias citas del derramamiento o de la llenura del Espíritu Santo, o de la obra que el Espíritu Santo vendría a hacer en esta época que nos ha tocado vivir, que es la etapa de la gracia. ¿Sí? Nosotros vivimos en la etapa de la gracia. Hay un tiempo en el que Dios trató especialmente con la nación judía, pero se cerró como un capítulo en la historia de Israel y eso abrió un capítulo para todos los gentiles poder venir a conocer la palabra del Señor. Y nosotros estamos viviendo en esa época, en ese tiempo. Pero llegará un momento en que se va a cerrar ese capítulo también y Dios volteará su vista hacia Israel nuevamente. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver, creo, más adelante. Entonces hay un anuncio profético. En Joel profetiza esto y luego lo vemos repetido Pedro luego lo predica y Juan el Bautista lo identifica. Ahora vamos a verlo. El anuncio de los profetas en Joel capítulo 2, versículo 28 al 31 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando dice sobre toda carne, se refiere sobre toda raza humana. ¿Sí? No solamente sobre judíos, sino sobre toda la raza humana. Dice, y vuestros hijos profetizarán, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días,
y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. A ver, ¿qué es eso? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El día grande y espantoso de Jehová es el día de la ira de Dios. Es el día o es la etapa, no es un día de 24 horas, es el día o es la etapa, la temporada en el que Dios juzgará a las naciones y derramará su ira. En Apocalipsis hablamos, el domingo les hablaba de los 7 sellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los 7 sellos. 7 sellos. En el séptimo sello habla de las 7 copas. 7 copas. Y las 7 copas no son otra cosa más que 7 juicios de Dios. El derramar de Dios de la ira. O sea, hemos visto en Romanos 1, 16, 17 y 18. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y lo de 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de fe y para fe. La justicia, el amor, la misericordia, la gracia se revela por la fe. Y lo dice el 18. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces hay 2 cosas que se revelan, la justicia y la ira. Cuando aquí dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, está hablando antes de que vengan los juicios que Dios derramará sobre la tierra, vendrá un poderoso derramamiento del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo el profeta Joel. Antes de que venga, se acabe el tiempo, antes de que se acabe el tiempo de esta gracia, de esta bendición en que todos pueden oír el Evangelio abiertamente y recibirlo, antes de que se acabe este tiempo, el Espíritu Santo vendrá. Entonces, por favor, no se preocupen por las copas y por lo que se va a derramar, por los juicios, porque nosotros todavía estamos en este tiempo de gracia. ¿Sí? Yo sé que muchos tienen la curiosidad de, ay, pastor, platíquenos más de eso, porque eso nos interesa, eso nos gusta. ¿Sí? Lo que nos atañe a nosotros es recibir la llenura del Espíritu Santo, vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Les decía que el profeta Joel lo profetizó. Luego el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, si quieren lo vemos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21. Se derramó el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, dice que hubo un estruendo, sopló un viento recio, luego se aparecieron como lenguas, como llamaradas de fuego sobre las cabezas de los 120 que estaban ahí y empezaron a hablar en otras lenguas que eran idiomas. Gente que venía a visitar Jerusalén en esa fiesta que era la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Estamos en Hechos 2. Y algunos que habían sido llenos del Espíritu Santo hacían cosas raras, de tal manera que unos se admiraban de lo que hablaban en esos idiomas que ellos sabían, que esta gente que estaba aquí no lo sabía, pero que los oían hablar de las maravillas de Dios. Pero pienso que los más ignorantes decían en el versículo 13, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir esto? Están borrachos. Pedro dijo, no es posible que estén borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. No hemos empezado a chupar. O sea, es muy temprano. O sea, apenas son las 9 de la mañana. No es posible. Pero luego dice, en el versículo 15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Dice el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, aquí se está cumpliendo esta palabra profética. Dice, en los postreros días, en los últimos días. Miren, y desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, vivimos en los postreros días. Y se han extendido casi 2000 años.
Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, la idea, lo que les quiero decir es que el apóstol Pedro dijo, esto es el cumplimiento, esta manifestación sobrenatural del Espíritu Santo es el cumplimiento de lo que dijo, de lo que profetizó el profeta Joel, ¿sí? Por lo dicho por el profeta Joel. Ahora, el Espíritu Santo viene sobre mi vida para hacer una obra. La palabra de Dios dice, no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo viene a darnos una capacidad sobrenatural para hacer la obra de Dios, ¿sí? Nosotros estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. El Padre tuvo su tiempo, el Hijo tuvo su revelación, pero nosotros estamos viviendo en la temporada del Espíritu Santo. Lea el libro de los Hechos. El libro de los Hechos se llama Los Hechos de los Apóstoles. Así se llama, Los Hechos de los Apóstoles. Pero en realidad el nombre debería ser Los Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en cada capítulo del libro de los Hechos. ¿Sí? Y en todas las epístolas fueron escritas en el contexto del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, si nos fuéramos capítulo por capítulo, yo se los podría mencionar, capítulo por capítulo, lo que menciona de la obra que hacía el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, estamos nosotros en esa temporada. Y la iglesia, nosotros la iglesia, estamos también en esa época, en esa temporada del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, dice aquí, el anuncio de Juan el Bautista, en Hechos 1, del 8 al 11, relata, dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, o sea Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció, dice, en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí? En ti tengo complacencia. Entonces, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo. Después de ser bautizado en agua, Él fue ungido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino sobre su vida. Y Él empezó a tener una total y completa dependencia. ¿Por qué dijo el Padre, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Porque Él sabía que Jesús, primeramente, había obedecido el mandamiento del bautismo, ¿verdad? Porque veíamos la semana pasada, un acto de obediencia te abre los cielos. Y sabía que Jesús iba a seguir la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Y durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús, la relación que vemos con el Espíritu Santo y Jesús es íntimamente estrecha, muy, muy estrecha, ¿ok? Entonces, mi preocupación debe ser cómo debo complacer a Dios. Jesús te va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo nos va a retar muchas veces. Y una de las cosas que vamos a tener que aprender es, si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a tener que aprender a morir a nosotros mismos, a morir a nuestro ego, a morir a nuestro yo. Porque muchas veces el Señor te va a pedir cosas que tú no quieres hacer. No quieres hacer. O que te dan miedo a hacer. Fíjense que a veces no se trata tanto de tener fe. A veces se trata más de ser valiente. Porque a veces lo que Dios te pide hacer se requiere valentía. Porque te da miedo, la verdad, te da miedo, ¿sí? De repente, imagínate, el pastor Cash Luna platica una historia, dice que él estaba orando, dice, y se me apareció el Señor y me dijo, ve y compra el terreno. Así le dijo, ve y compra el terreno para edificar la iglesia. Dice, y desapareció. Dice,
Si se hubiera quedado el Señor un rato más, yo lo hubiera convencido por qué no podía yo comprar el terreno. ¿Sí? O sea, yo lo hubiera convencido, pero fue y me lo dijo así. Y tuvo que ser de esa manera. Dice, porque yo no tenía la fe para hacerlo. No tenía la fe para hacerlo. Pero cuando recibí esa visión y esa orden tan específica, ve y compra el terreno, no me quedó de otra más que ir y comprar el terreno cuando no teníamos dinero. Y Dios suplió todo. Pero yo nunca lo hubiera hecho. Y a veces Dios tiene que tratar a veces con nosotros en esas situaciones que te pide cosas y tú dices, Señor, yo te quiero agradar. Y el Señor a veces te sale con una idea tan loca y dices, bueno, si me quieres agradar, ¿por qué no haces esto? Ay, no. Como el día que yo estaba ahí de hablador, que le dije, Señor, yo quiero hacer discípulos para ti y los que tú me pidas y no sé qué. Y me dice, Señor, empieza con 100,000. Oh, papá, 100,000, así me lo dijo, ¿no? Empieza con 100,000. Es que mira, Dios no te va a decir cositas chiquitas, no. Dios siempre te va a retar. Como Él es Dios, siempre te va a poner la meta muy alta y muy por encima de tus capacidades. Entonces, si tú y yo queremos agradar a Dios, tenemos que morir a nosotros. Y si queremos caminar con el Espíritu Santo, vamos a tener que morir también a nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, la importancia del Espíritu Santo. Dice algunos aspectos importantes del Espíritu Santo en la vida de Juan el Bautista. Dice, debemos darle la importancia que tiene el Espíritu Santo. Por eso vamos a hablar de estos detalles. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 13 al 15, habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan. Vamos a verlo rapidito. Lucas 1. A ver, yo voy a hacer una pregunta. Cuando el Espíritu Santo te toca, cuando tú sientes que el Espíritu Santo está tocando tu vida, ¿qué sientes? Te voy a decir lo que mucha gente siente. Se pone a llorar. Sentí al Señor, estaba llorando y llorando. ¿No? Pero el caso aquí de Juan es diferente. En Lucas 1:13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Dice, ¿qué dice 14? Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Entonces, la manifestación de Dios, la manifestación del Espíritu Santo va a producir en ti gozo y alegría. Ahora en el versículo 44 del mismo Juan dice, Elizabeth le dice a María en el versículo 43, dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, o sea, Juan que estaba en el vientre de Elizabeth, dice, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Sabes dónde fue Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo? En el vientre de su mamá. ¿Qué te parece eso? Y cuando dice la gente, es que los niños, ellos no. O sea, ¿cómo que no? ¿Cómo que los niños no pueden ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo que a los niños Dios no los pueda usar? No, mándalos para allá los chamacos. Vamos a recibir nosotros de Dios. No, necesitamos que ellos también lo reciban. ¿Y cuál es la manifestación aquí? Dice, saltó de alegría. Saltó de alegría. ¿Sí? El Espíritu Santo va a producir en ti alegría. Lo primero que anunció Juan, lo primero que anunció acerca de Jesús es que Él, ahí en Marcos 1:8 al 11, dice que Él nos bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego.
¿sí? Después lo anuncia a él como el Cordero de Dios. En Juan 1:29 dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, no podemos nosotros tomar el bautismo en sí, o sea, regresando al bautismo en agua, como algo pequeño o como algo sin importancia. Es algo muy importante, ¿no? Entonces, algo que sucede vamos a ir a Juan capítulo 1 para compararlo. Juan capítulo 1, versículo 29, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego en el versículo 32 dice, y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El 33 dice, y yo no le conocía. A ver, ¿Juan el Bautista conocía o no conocía a Jesús? Sí lo conocía porque eran primos. Eran primos. Pero él no lo conocía como el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Sí? Él no sabía quién iba a ser el Mesías. Él sabía que él iba a prepararle el camino al Mesías. Pero él no sabía quién iba a ser. ¿Sí? Entonces, cuando ve a su primo y lo bautiza, dice, vamos a seguir leyendo. Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, el Padre, o el Espíritu Santo también, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, dice, cuando tú veas descender sobre él el Espíritu y que permanece en él, él es. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos a muchas personas que son llenas del Espíritu Santo y que hablan y que profetizan o hacen señales, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia dice de Balaam. Balaam era un falso profeta y Balaam fue contratado para maldecir al pueblo. Pero en el momento en el que Balaam quería maldecir al pueblo de los montes, de las montañas, Dios le cambiaba el mensaje y le daba bendición. O sea, el Espíritu Santo le cambiaba la profecía. ¿Sí? Y así se iba cambiando de monte y siempre hablaba las palabras de Dios. Por ejemplo, en otro pasaje, la Biblia habla de 70 ancianos de Israel y dice que fueron 68. Ya ve que siempre falta alguien, ¿verdad? Alguien que dice que va a ir y no va. ¿Sí? Había dos que se quedaron en el campamento que no fueron, no sé, que había un baby shower, no sé qué había, ¿sí? Alguna fiesta, algo, ¿sí? Y se quedaron allá y los 68 que fueron, cuando Moisés ora por ellos y les pone la mano, el Espíritu Santo se manifiesta en ellos y ellos empiezan a profetizar. Esto es en el Antiguo Testamento. Ellos empiezan a profetizar, a hablar de parte de Dios. Pues resulta esto, que los dos que no fueron, allá en medio del pore, empezaron a profetizar también. O sea, como ellos eran parte de este grupo, aunque no fueron, el Espíritu los tocó allá, en lo que estaban haciendo. Y vemos así ese tipo de manifestaciones. Vemos, por ejemplo, un profeta retirado, un hombre que había sido profeta y que dice que el Espíritu de Dios se había apartado de él, pero que fue y engaña a otro profeta y en el momento de estar comiendo, el Espíritu Santo viene sobre él y empieza a darle una palabra profética. Entonces, Juan sabía y los judíos sabían de esas experiencias extraordinarias del Espíritu Santo sobre personas que eran llamadas, pero que el Espíritu Santo no permanecía sobre ellos, sino que era algo esporádico, ocasional. Vino el Espíritu Santo y hizo eso. Vino el Espíritu Santo sobre Sansón y tuvo una fuerza sobrenatural. ¿Sí? O sea, era algo ocasional. No era que Sansón siempre estuviera fuerte, sino que de vez en cuando el Espíritu Santo le daba esa fuerza sobrenatural. Pero en el caso de Jesús dice, el Espíritu Santo va a venir sobre él y se va a quedar en él.
Eso es maravilloso. O sea, el Espíritu Santo va a permanecer. Cuando tú veas que desciende, Él es. Y si permanece en Él, Él es el ungido. Él es el Mesías. Ok. Muy bien. Ahora, aspectos importantes del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Primero, fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo, dice, le hizo sombra a María y fue engendrado por él. Luego bautizó a Juan en el vientre, ¿sí? Porque cuando Elizabeth oyó, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. ¿Quién lo bautizó? Jesús. Dice, luego el Espíritu Santo descendió sobre él. Dice Lucas 4:1 que fue lleno del Espíritu Santo. Y también en Lucas 4:1 dice que fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo empezó a tomar control en la vida de Jesús y lo llenó y lo fue guiado. Y luego dice en Lucas 4:14 dice que cuando Jesús regresa de la tentación del desierto, dice regresó en el poder del Espíritu Santo. Primero es lleno, ¿ok? Luego es guiado. Y luego regresa en el poder del Espíritu Santo. A ver, digan conmigo, lleno, guiado, en el poder del Espíritu Santo. El problema de muchos de nosotros, queremos el poder del Espíritu Santo, pero a veces no queremos ser guiados por Él. ¿Verdad? A veces no queremos ser guiados por Él. Mire, dice, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto. O sea, ¿resulta algo agradable eso? Para ser tentado por Satanás. Ora. Y ayunar 40 días y 40 noches. ¿Te parece interesante, atractivo, bonito? Gloria a Dios. Vamos a ayunar 40 días y 40 noches. ¡Qué padre! Pero él siguió la dirección del Espíritu Santo. Y luego iba al desierto. Iba al desierto y ahí se iba a encontrar con Satanás. Imagínate que te dicen, mira, vete por ese camino, ahí te vas a encontrar al diablo. ¿Cuántos irían? Obviamente necesitas saber que Dios va contigo, ¿verdad? Que el Señor va contigo. Entonces Jesús se sometió a la dirección del Espíritu Santo, pero cuando vence al enemigo en la tentación, dice que los ángeles vinieron a servirle, Él regresa en el poder del Espíritu Santo. Ahora sí, llega investido del Espíritu de Dios y todos los milagros y las señales que Él hacía eran por la investidura de la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús. ¿Okay? Dice, lo primero que reconoció en su ministerio fue al Espíritu Santo. Su primer mensaje en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús sabía para qué tenía la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? La unción del Espíritu Santo es para algo, es para que hagas algo con ella. Si tú dices, Espíritu Santo, ven y lléname, lléname. Entonces, sí, Dios te quiere llenar, pero quiere que uses esa unción para algo, para extender el reino de los cielos, para proclamar la palabra de Dios, para traer libertad a los oprimidos, ¿sí? No es para ponerlo ahí en una plaquita, decir el día 20 de diciembre del 2017 yo fui lleno del Espíritu Santo y ya lo puse en un trofeo. No, o sea, la unción del Espíritu es para algo. Tiene una utilidad en el reino. Dice, vamos a leer Hechos 10:38. Hechos 10:38. Dice, ministró por el Espíritu Santo. Pedro les está predicando a Cornelio y a todos sus amigos y les dice esto acerca de Jesús. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo ministró por el poder del Espíritu Santo.
Le decían a Jesús, tú echas fuera a los demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Y lo dice en otra ocasión el Señor. Dice, si yo por el poder del Espíritu Santo echo fuera a los demonios. Entonces, el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús hacía los milagros, hacía las obras. Ahora, más adelante dice, resucitó mediante el Espíritu. ¿Sí? Fue el Espíritu Santo. Bueno, dice, se entregó mediante, Hebreos 9:14 dice que Jesús se entregó mediante el Espíritu. Y luego dice en Romanos 1:4 que resucitó mediante el Espíritu. Les recomiendo que lean estos versículos en sus casas. Y después de haber resucitado, dice, dio instrucciones por el Espíritu. Aún después de haber resucitado, aún después de haberse levantado de los muertos, las instrucciones que el Señor le da a sus discípulos es por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, vamos a ver lo que dice Hechos 1, del 1 al 2. Hechos 1, del 1 al 2. Dice, Lucas está escribiéndole a su amigo Teófilo. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Lo voy a traducir. En el Evangelio de Lucas que te escribí, querido Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Diga conmigo, hacer y enseñar. Dos cosas importantes. La enseñanza, la palabra trae libertad, pero la enseñanza tiene que ir acompañada de obras, tiene que ir acompañada de sanidades, de milagros, de manifestaciones, porque estas cosas confirman que la palabra es de Dios. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, la enseñanza, si la enseñanza es saludable, va a ir acompañada de milagros y sanidades. ¿Sí? Como lo hizo con el Señor Jesús. Dice, hasta el 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, los mandamientos que les dio, las ordenanzas que les dio a sus apóstoles vinieron por parte del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo con, en y sobre nosotros. Vamos a ver eso. Dice, primero con nosotros. El Espíritu Santo está en todo lugar, junto a cualquier persona y puede hablar, redarguir, pero no quiere decir que esté dentro de ellos, porque debemos buscarlo y pedirle que habite en nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Diga conmigo, el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿No les confunde eso? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es sencillo. Mora con vosotros. Está a tu lado. Te habla, te enseña, pero no está dentro de ti. Entonces, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. ¿Sí? De hecho, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas cuando nosotros recibimos por la fe al Señor Jesucristo. Pero en este caso, los apóstoles, la obra de redención aún no se había consumado. Entonces, ellos en un sentido no habían nacido de nuevo todavía. ¿Sí? Pero habían seguido al Señor Jesucristo. No habían tenido una experiencia de un nuevo nacimiento. Pero cuando ellos la tuvieron, entonces el Espíritu Santo vino en ellos. Ahora, hay una diferencia, ¿verdad?, entre estar con y en estar en. Okay. Ahora, ¿qué dice del mundo? El mundo no lo puede recibir. Porque no lo cree, no lo cree. No lo ve y no lo cree. Pero ustedes sí lo ven. ¿Sí? Ahora, en el número 2 dice, en nosotros. Ahora, dice Jesús, estuvo en Jesús
desde el momento que lo engendró en María. De igual manera, entra en la persona que nace de nuevo. ¿Sí? Cuando crees en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti y tu cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. ¿Okay? Dice Juan 20:22, dice, habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo hizo esto Jesús? ¿Cuándo hizo esto Jesús? ¿En qué etapa del ministerio de Jesús sucedió este evento? Cuando Jesús había sido ya resucitado. Cuando Jesús estaba a punto de irse, Él sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí no sucedió nada. No dice que hablaron en lenguas, no dice que se cayeron, no dice que profetizaron, no dice que se rieron, no dice nada. No pasó nada. Simplemente Jesús sopló, así como cuando sopló en Adán, dice la palabra que el Señor, el Padre, sopló en Adán aliento de vida, ¿verdad? Ahí es cuando ellos nacieron de nuevo. Cuando ellos tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento, Jesús les imparte su espíritu, pero más adelante los manda a Jerusalén para que esperaran la promesa del Padre, que era otro aspecto importante. ¿Sí? En Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Una pregunta, ¿mora el Espíritu Santo en ti? Sí. Amén. ¿Sí? ¿Tú naciste de nuevo? Naciste de nuevo. El Espíritu Santo mora dentro de ti, está en ti. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, no ha nacido de nuevo. Todavía no nace de nuevo. Muy sencillo. Dice, ahora, ¿cómo está ahorita el Espíritu Santo? ¿Está contigo o está en ti? ¿Está contigo o está en ti? No es un 4, no. Contesten con toda libertad. ¿Cuál es la relación que tiene el Espíritu Santo contigo? ¿Está contigo o está en ti? Está en mí. Está en mí, porque he nacido de nuevo. ¿Okay? Entonces, ¿estuvo contigo? Sí, estuvo contigo en un tiempo. Te guió a la palabra, te guió te redarguyó de pecado, te habló acerca de tu necesidad de venir a Cristo, de arrepentirte, de conocer del Señor. Todo eso, Él lo estuvo guiando, estuvo contigo. Pero en el momento que creíste en Jesucristo y lo recibiste en tu corazón, Él vino a vivir dentro de ti. ¿Ok? ¿Ya lo entendimos? Ok. Lo repito. Okay. Ahora aquí viene el otro. Sobre nosotros. Ah, caray. Ya lo había entendido, ahora ya no lo voy a entender. Estuvo conmigo, ahora vive en mí, pero quiere estar sobre nosotros. Dice, al estar sobre alguien, derrama unción para hacer señales, prodigios y para testificar. Ahora Lucas 24:49 cuenta lo que dijo Jesús. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ok, a ver Jesús, explícame eso, porque primero me dices que está conmigo, luego me dices que está dentro de mí y soplas y dices que reciba el Espíritu Santo. Ok, ya lo entendí eso. ¿Ah? Ya sé que estás dentro de mí. Pero ahora me dices que el Espíritu Santo quiere estar sobre mí y y que seré investido por la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? La promesa de Joel 2:28. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Entonces, ahora el Espíritu Santo quiere tomar, como de alguna manera, es como decir, tomar control o posesión de tu vida, de tal manera que ahora tú tengas una dependencia total y completa del Espíritu Santo. Ahora, a esto es a lo que se refiere el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura en el Espíritu Santo, la plenitud en el Espíritu Santo. ¿Qué significa investir? ¿Qué es investir?
dar autoridad. Es, por ejemplo, ahorita que hace frío, agarras tu abrigo y te lo pones encima, ¿no? Tu chamarra. O sea, ya estás vestido, pero necesitas, para salir a la intemperie, necesitas revestirte de algo que te proteja, ¿verdad? Es ponerte algo encima, ¿sí? Es una cobertura. En el caso del Espíritu Santo es, yo ya tengo el Espíritu Santo, pero Él quiere investirme de poder, o sea, quiere darme autoridad, quiere darme poder y quiere compartir la misma unción que tuvo Jesús. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué les dice a ellos? Dice, la promesa del Padre, dice, sobre vosotros, enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, o sea, el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Sí? Gloria a Dios, lo tengo dentro de mí, soy salvo, soy perdonado, mi nombre está en el libro de la vida. Pero hay un paso en el que Dios quiere que su Espíritu esté sobre mí y que me invista de poder y de autoridad para poder hacer las mismas obras que Cristo hizo. ¿Ok? ¿Quedó clarito? Dice, leemos otra vez en Hechos capítulo 1. Jesús se está despidiendo, ¿verdad? Jesús se está despidiendo. En el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿De qué estaban hablando ellos? Estaban hablando, Señor, sabemos que Israel está desechado, pero queremos saber si Israel va a regresar a ser nación y si vas a echar afuera a los romanos y si tú te vas a sentar, era la idea que tenían aún sus propios discípulos. Ahora, como Mesías, porque era la visión que el judío tenía como del Mesías. Como Mesías, sabemos que eres el Hijo de Dios, sabemos que eres el Mesías. Señor Jesús, queremos saber cuándo vas a echar a los romanos de aquí, cuándo te vas a sentar tú en el trono aquí en Jerusalén y nosotros nos vas a poner ahí 12 tronos para reinar junto contigo. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer en este tiempo? A eso se referían ellos. A eso se referían ellos. Pero mire qué hermosa respuesta le da el Señor. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, esto no les importa. Mira, muchos cristianos, hace rato que hablaban, empezaba con esta enseñanza, hablábamos un poquito de escatología. Y muchos cristianos les interesan mucho esos temas. Y se van a Apocalipsis, ¿no? Y vamos a leer Apocalipsis. Y yo les digo una cosa, para poder entender Apocalipsis, necesitas leer o entender Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y también necesitas entender Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etc. Toda la Biblia. Y muchos cristianos se atoran ahí, Apocalipsis, la bestia, el 666, ¿no? Y todo eso. Y que la tribulación, y cuándo es, antes, después, durante, y un montón de cosas. Y Jesús dijo, no se compliquen la vida. No se compliquen la vida. No les toca a ustedes saber. ¿Qué dice? Los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aún Jesús dijo, acerca de la venida del hombre, nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni aún el Hijo del Hombre. Y yo pregunto, ¿cómo se atreve gente a decir cuándo, darle una fecha a la venida del Señor Jesucristo? No entiendo eso, no, que alguien me explique ahora sí. Si está tan claro que dice el Señor, nadie sabe el día ni la hora. Pero ese es uno de los tropiezos que tenemos muchas veces los creyentes, que nos interesa mucho lo escatológico.
cuando el Señor nos ha dado un trabajo que hacer todavía aquí en la tierra. Mientras haya almas que salvar, nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Pero ¿qué dice en el versículo 8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una pregunta, ¿ya tenían el Espíritu Santo? Sí, ya lo tenían. Ya lo tenían. Ya estaba el Espíritu Santo en ellos. Pero ahora dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo se trata de ser investidos de poder para poder testificar de Cristo. De eso se trata. Otra vez diga conmigo, investidos de poder para poder testificar de Cristo. Ahora, ¿qué vamos a testificar de Cristo? ¿Qué vamos a testificar? Oh, pues el Señor predicaba. Oh, el Señor sanaba a los enfermos. Sí, la gente va a decir, bueno, pues sí, ¿tú crees todavía esos cuentos? ¿No? Pero cuando el Espíritu Santo está sobre ti, tú le puedes decir a la gente, mira, estuvimos orando por esta señora que tenía cáncer, que tenía un diagnóstico y el Señor la sanó. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás dando testimonio de lo que hace Jesucristo, quien es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. O sea, que su poder no se ha limitado. ¿Por qué a veces no nos arriesgamos a orar por la gente? ¿Por qué no nos arriesgamos a hacer? Porque somos tímidos. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo te da una osadía, te da un poder para arriesgarte. Ahora, les voy a decir una cosa. Todos los fines de semana, cuando yo estoy preparando el mensaje para el domingo, yo le pido, Señor, te pido que este domingo tú sanes a los enfermos, tú libertes a los cautivos. Padre, la gente que está atada a sus vicios, sean desatados en el nombre de Jesús. Los que están en depresión, los que están así, los que están cautivos por una cadena del diablo, te pido que tú, y muchas veces el Señor me pone en mi corazón, ora por ellos. Ve, ora por ellos, pon las manos. Y ¿saben qué? Me da pena a veces. Y a veces los invito, ¿verdad? Que los invito a que pasen. ¿Verdad? Los invito a que pasen y oramos por ustedes. Y a veces, ¿sabe que eso es morir? ¿Sabe que eso es morir? Cuando tú dices, pues voy a orar por la gente y el Señor me pidió que orara por ellos. Y tú les pones las manos. Y le pones las manos y la gente está así. Y yo digo, no siente nada. No está pasando nada aquí. ¿Qué le pasa? Se sanó, se enfermó más. ¿Qué le pasó? ¿Sí? Bueno, pues dejo otro. ¿Sí? Pero gloria a Dios que siempre hay alguien que responde. Si no, pues vamos con Fabián a orar por él. Ya sabemos que él siempre, el Señor siempre lo toca. Sí, él siempre recibe. Eso es morir. Que alguien te diga, esta persona está enferma. Vamos a orar por él. ¿Y qué vas a orar? Pues, Señor, te lo entrego en tus manos, llévatelo. No, o sea, el Espíritu Santo te da la fe para orar por milagros, por sanidades. ¿Sí? Por eso dice, recibirán poder. Y este versículo está en todo el libro de los Hechos, porque vemos el poder que operó en los apóstoles durante todos los siguientes años en los que ellos llevaron la palabra de Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo quiere venir sobre mí. Así es. Entonces, ahí dice, en el siguiente párrafo, dice, los hechos de los apóstoles se realizaron con el poder que recibieron cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Las epístolas y cada uno escribió fueron inspiradas por el mismo Espíritu Santo. Recibimos poder
para que ocurran las cosas de las cuales somos testigos. Amén. Hechos 2, del 1 al 4, habla acerca del derramamiento, el primer derramamiento del Espíritu Santo. Dice, y vamos a hablar un poquito sobre el don de lenguas, porque yo sé que ese es uno de los dones que más nos confunden. Ay, caray, pues es que se necesitan. No creo que se necesiten. No, es que olvídate de ese don. Ese me confunde. ¿No? Mira, para mí sería muy fácil decir eso como pastor. ¿Sí? ¿Saben qué? Mira, para que no se confundan, no vamos a hablar del tema, no vamos a hablar de ese asunto, porque sé que esas cosas son medias confusas y ahí le cerramos, le sacamos la vuelta a eso, ¿verdad? Y así todos contentos. Sin embargo, es parte también de la obra del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo, vamos a leerlo, Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas, y les aparecieron lenguas, o como llamaradas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice el 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, para ellos los galileos eran los más ignorantes. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, dice, en la que hemos nacido? Y luego menciona partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Ok. Ahora, a mí, como yo vengo de una denominación pentecostés y estudié en un instituto bíblico pentecostés, a mí me enseñaron que la evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo o de que has sido bautizado en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Es hablar en lenguas. Ahora, en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 también. Lo primero que dice 1 Corintios 13 dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena y címbalo que retiene. ¿Okay? Y luego dice en 1 Corintios 12, cuando habla acerca de los dones. Y habla, a este les he dado palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a este les he dado palabra de sabiduría por el mismo Espíritu, a este don de fe. Y lo dice, a este diversos géneros de lenguas. Diverso género de lenguas. Por lo menos ahí, en 1 Corintios 13 vemos 2 lenguas humanas y angélicas. Cuando desciende por primera vez el Espíritu Santo, lo que se manifestó en ese día fueron lenguas humanas, ¿verdad? Porque la gente, o sea, Jerusalén es y ha sido una ciudad internacional donde llegan de todas las naciones. Entonces, en la fiesta estaba gente de todas las naciones y cuando ellos los escuchaban hablar en sus propios idiomas, ellos sabían, por ejemplo, los negritos que venían de allá, de más allá de Etiopía, más allá metido en el Congo por allá, y que de repente que están hablando mi dialecto estos judíos galileos, ¿sí? Los veían así como norteñitos, así como sombreros, así, bota picuda. Estos norteñitos, estos de acá de Galilea, están hablando mi dialecto, mi idioma que me enseñó mi mamá.
y que en ese dialecto los oía hablar las maravillas de Dios. Y los romanos y los de Asia y los de Arabia o sea, tenían motivos para estar perplejos, o sea, estar como asombrados. Ahora, si nosotros decimos que para ser bautizado en el Espíritu Santo tengo que hablar en lenguas, o que es la evidencia de hablar en lenguas, entonces, ¿por qué no le agregamos todo lo demás que pasó en el día de Pentecostés? Que sopla un viento recio, que se oiga un trueno, un estruendo. Ok, vamos, ¿quieres lleno del Espíritu Santo? Queremos ver la llamarada de fuego sobre tu cabeza. Ahora, las lenguas es un don, por eso dice Pablo, y Pablo en 1 Corintios 12, 13 y 14, él dice, en el capítulo 14 dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Él no está diciendo, no está desechando las lenguas, pero él está poniendo un orden, porque había un desorden en la iglesia de Corinto, que la gente hablaba en lenguas, se hablaba en lenguas, usaba el don que tenía. Yo hablo en lenguas y yo puedo hablar en lenguas así como mi esposa puede profetizar y puedo hablar así, ahorita mismo lo puedo hacer. ¿Sí? No tengo problema para eso, no tengo complejo. En la Biblia menciona, por ejemplo, si usted habla en lenguas, debe de haber una persona que interprete lo que usted está hablando. Sí, por eso dice diverso género de lenguas. Porque, por ejemplo, ahí mismo el apóstol Pablo dice, si alguien habla en lenguas, dice, hable para sí. Una cosa es orar en lenguas para mí y otra cosa es orar en lenguas levantando mi voz hacia los demás. En un caso de que alguien quiera levantar su voz y hablar en lenguas de una manera pública, en ese caso se necesita un intérprete o que esa persona interprete lo que está diciendo, que le pida a Dios la interpretación de lo que está hablando, o que otra persona de la congregación, Dios le dé la interpretación, como fue el caso de ahora que fuimos a España. ¿Sí? Dios le dio a ella la interpretación de las lenguas. Si ella no pasa, pues se queda. No, simplemente no, se oyó un mensaje y habrá quienes se confunden y habrá quienes digan, no, pues no pasa nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay una evidencia en tu vida cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, porque te da una capacidad de fe. Ahora, por ejemplo, si yo digo, hay muchos pastores que no hablan en lenguas y nunca han hablado en lenguas. Les pongo un ejemplo. Luis Palau. Si yo digo Luis Palau, Billy Graham, Rick Warren, pastores queridos, reconocidos, porque ellos no hablan en lenguas, no están bautizados en el Espíritu Santo, sería una falsa doctrina. ¿Sí? Decir, este hermano no habla en lenguas, no está lleno del Espíritu Santo. No es así, la cosa no es así. Porque Dios le da a cada quien la manifestación diferente. Pero sí hay una evidencia cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, que te da una capacidad y una fe, sientes como ese boost, ese impulso del Espíritu Santo que te da el denuedo para llevar la palabra de Dios. ¿Me explico? No necesito hablar en lenguas para decir que estoy lleno del Espíritu Santo o bautizado en el Espíritu Santo. Pero si Dios te da el don de lenguas, es un regalazo. O sea, de verdad, es un súper regalazo que Dios te da. Y podemos explicarlo a través de muchos, no solamente 1 Corintios 12, 13 y 14, sino muchos otros pasajes que hablan y ejemplos en el Nuevo Testamento que hablan de la bendición de orar en lenguas, de hablar en lenguas y todo eso. Si Pablo dice, él dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, dice, pero en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras en mi idioma o con el entendimiento que 5,000 palabras en lengua extraña. ¿Sí? Entonces, hay diversos géneros de lenguas y Dios, si Dios te lo da, o sea, si Dios te da ese don, si tú le dices, Señor, lo primero que tengo que hacer es decir, quitarme
estigmas, decir, esto no sirve, esto no es útil, no, es útil, es necesario, lo necesito. Si es un regalo de Dios, si está en la Escritura, es algo que me va a servir a mí. Ahora, hay otros dones, no es el único don. ¿Me explico? Hay otros dones. Hay personas que Dios los usaba en milagros y que nunca hablaron en lenguas. Milagros poderosísimos, pero nunca hablaron en lenguas en toda su vida. Entonces, no es como un requisito o como una evidencia o la única evidencia de que el Espíritu Santo está sobre ti, entonces hablas en lenguas. ¿Me expliqué? Bueno, yo creo que terminamos aquí.